gracias. Buenas tardes a todos los participantes en este precongreso, este simposio internacional. Agradecer a Alfredo por la invitación que me hizo. Sé que trabajabas ahí, que ahora estás en tu residencia, eh, para pues compartir un poco del conocimiento que hemos adquirido. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues yo soy Daniel Mulano, soy intensivista acá de la ciudad de Bogotá. Trabajo en estas instituciones, en el Hospital de San José y en la Clínica de los Cobos. Tengo un grupo de investigación en cuidado intensivo y pues participamos desde hace unos años con Alfredo, con Antonio, con Amílcar y con varios colegas de medicina de altitud en inicialmente pues un grupo propio, y actualmente estamos en el comité de la Federación Panamericana de Cuidado Intensivo, el comité de altitud, tratando de hacer lo que dice Alfredo: investigación propia, publicaciones que nos incluyan o que partan de aquí, no simplemente tener información foránea, porque cada vez nos damos cuenta más, no solo en medicina de altitud, sino en general el cuidado intensivo y en todas las áreas de la medicina, que la personalización o la individualización de los pacientes pues determinan mucho el manejo y el pronóstico. Entonces, como vamos a ver, en medicina de altitud o en insuficiencia respiratoria o en edema pulmonar, muchas de las estrategias que se extrapolan de otras condiciones pues no tienen efectividad en los pacientes que vemos nosotros, o la evidencia es muy pobre. Entonces, de eso parte un poco nuestro pensamiento de hacer estos eventos, de mostrar nuestra información, que es importante. Ustedes vieron ahorita con Alfredo, o Alfredo ha tenido una investigación muy relevante en biomarcadores, en perfiles fenotípicos de estos pacientes. Y el COVID nos brindó un poco esa posibilidad de ahondar en insuficiencia respiratoria hipóxica, y mostrar, digamos, las particularidades de nuestras poblaciones. Esta es una conferencia pues eminentemente académica. Hay dos conceptos importantes en cuanto a la condición de vivir en las altitudes. Siempre se ha hablado que hay más de 140 millones de personas, 200 millones de personas que viven en altitud a través de los continentes o del mundo, y se ha visto como hay personas que están adaptadas y otras que están aclimatadas. Se pensaba un poco que se dividían por regiones, entonces que las que tenían o que llevan viviendo muchos años, 30.000 años, 3.000 años, que son las poblaciones originarias del Tíbet, de la India, de la China, tenían una adaptación a la altitud condicionada pues por cambios genéticos, cambios del genotipo y expresión de algunas sustancias que condicionaban ya una respuesta presora adaptada a la hipoxia, usualmente una condición crónica, y que personas que vivían en los Andes, como nosotros, digamos que estábamos aclimatados, eh, pero que no podíamos estar adaptados. Pero se han visto que ya a nivel genético también la población que es nueva en teoría, que vive aquí en la región andina, no tan antigua como los que viven en el Tíbet, por ejemplo, ya tienen cambios genéticos de adaptación a la altitud, y que, digamos, sí varían algunas cosas, como vamos a ver, pero ya son cambios que se transmiten de generación en generación. Entonces, digamos que para resumirlo un poco, la adaptación pues se da de 3 años hacia más de vivir en estas zonas, con cambios en respuesta de vasoconstricción crónica, y de ventilación a la hipoxia, y cambios de aclimatación que son previos hasta 100 días más o menos, que van de minutos a días, pues comienzan con un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la hiperventilación, en la respuesta del CO2, aumento en la concentración de hemoglobina, que es lo que usualmente vemos en la región andina, y aumento con angiogénesis y densidad capilar. Y estos son cambios que van de agudos a crónicos. Entonces, esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta que esto determina la respuesta de muchos pacientes. Digamos que la enfermedad de altitud, estaba determinada
o el conocimiento ha sido muy poco. Se ha venido investigando desde hace algunas décadas y cada vez ha salido más información, pero digamos no es muy, o la base en la evidencia científica de esta información, estos resultados, no ha permitido que se tenga un conocimiento pues muy relevante sobre las terapias, por ejemplo. Ahora, como les digo, en COVID hemos visto mucha publicación en nuestra región que posiblemente nos brinde una mayor información, y es lo que vamos a ver en la segunda conferencia sobre el uso de técnicas adicionales de oxigenación. Como decía Alfredo, ya hay cambios no solamente a nivel, o hay cambios en pacientes de altitud genéticos en muchos sistemas, en el sistema de respuesta inmune, con actividad de los linfocitos, respuesta inflamatoria, respuesta innata, a nivel cognitivo, con cambios en niveles de percepción, de memoria a corto y largo plazo, cambios ambientales, cambios a nivel de la hipoxia o respuesta a la hipoxia, que son los que vamos a tocar un poco más en la conferencia, de vasoconstricción, vasodilatación, muerte celular, angiogénesis o respuesta celular a la hipoxia, y a nivel de la diferenciación eritrocitaria. Entonces, hematopoiesis, crecimiento celular, proliferación celular, todas estas vías se han ido conociendo como adaptaciones fisiológicas de los habitantes de altitud a la hipoxemia hipovárica. Y estas redes, digamos, sí comparten algunas de las vías o algunos de los genes que se conocían, por ejemplo, en angiogénesis, con los candidatos de genes en altitud o en el sistema circulatorio. Ustedes ven aquí como cambios en el sistema cardiovascular eh, usualmente conocidos, tienen unos genes candidatos y comparten un número importante, o en el transporte de oxígeno. Y eso, digamos, sí se ha logrado diferenciar entre poblaciones, tanto del Tíbet como de Etiopía, como de la región andina. Se ha logrado diferenciar que sí existen en algunas regiones una expresión genética diferente entre algunas de las tres, y es lo que se remarca, digamos, en los estudios. Por ejemplo, si se hacen estudios en una población en el Tíbet de altitud, pues va a tener una respuesta fisiológica diferente a hacerlos en la región andina, y posiblemente tenga un impacto diferente, unas modificaciones en la estrategia terapéutica, que como vamos a ver, la mayoría de los estudios se han hecho en la región donde hay grandes escaladores que han tenido estas patologías. Entonces, esto es importante para empezar a diferenciar un poco cómo podríamos tratar nuestros enfermos. En este estudio del doctor, en este estudio del 2021, el doctor Subieta nos hace un resumen importante de los cambios que se producen con la hipoxia y cómo a nivel de los cambios crónicos con factores angiogénicos se produce un aumento de la capilaridad o un aumento en la eritropoyetina con el aumento en los eritrocitos, y en cambios agudos, estas dos moléculas son muy relevantes, el óxido nítrico y el factor inhibidor de hipoxia, que produce un edema que puede ser pulmonar o cerebral. Nosotros vamos a concentrar en este edema pulmonar sobre esta revisión. Sobre edema pulmonar, pues se ha escrito desde hace, pues hay reportes de monjes tibetanos que hablaban de cuadros parecidos al soroche, con cefalea, con disnea, pero digamos, publicaciones científicas, la primera tal vez es de Thomas Ravenhill, un británico que vivió en Perú, y describía en Puno la enfermedad de Puna, o la describía como cuadros pulmonares o cerebrales en mineros que habitaban o que subían a algunas minas en esta región y tenían cuadros de tos, de fatiga, de agitación, y lo describe, digamos que la descripción que hacen en la revista donde lo publicó, en 1916 más o menos, es muy característica. 2, 3 días después de llegar, gente joven comenzaba a tener estos síntomas, los cuales mejoraban descendiendo a los mineros. Aquí pues tenemos las ciudades, aquí está Bogotá, Huancayo,
Quito, digamos que son ciudades por encima de 2.500 metros, 2.700 metros, que tienen algunas manifestaciones de esta patología. No es lo más común que a 200 metros, y por encima de 4.000 es mucho más frecuente en los habitantes propios de la región. Entonces, como ustedes pues saben, a medida que ascendemos en altitud, bajamos la presión barométrica, y esta es una radiografía típica de un paciente con edema pulmonar con infiltrados algodonosos bilaterales, en quien se ha descartado, digamos, una patología cardiovascular. El riesgo hay pacientes que tienen riesgo genético de tener enfermedad de altitud, tanto edema como pulmonar como cerebral. Hay riesgos para presentar este tipo de patología. Hay un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto. ¿De qué depende? Del nivel de ascensión. Digamos que pacientes que suben a menos de 2.800 metros, pues van a tener un riesgo leve, bajo o moderado. Pacientes que suben a más de 2.800 metros tienen un riesgo mayor. En quien este ascenso es rápido, más de 500 metros al día, sin periodos de aclimatación, de un día más o menos, y en pacientes que han tenido antecedentes de enfermedad de altitud, tanto edema como cerebral como pulmonar. Digamos que este último grupo de pacientes pues tiene un riesgo mayor, y esto es importante porque cuando hablemos de profilaxis o de prevención, la evidencia también es muy pobre, pero digamos en pacientes con un riesgo a presentar esta patología, pues podría considerarse que tuvieran un beneficio de alguna de estas terapias. También el doctor Subieta, pues en esta aproximación nos habla de la triada del transporte de oxígeno por una bomba neumodinámica o una bomba hemodinámica, y el objetivo de llevar ese oxígeno a la mitocondria, 1 milímetro de mercurio, que es lo necesario para activar todas las vías, digamos, metabólicas. Y como sabemos, pues por encima de 2.500 metros con una hipoxia hipovárica vamos a tener valores mucho más bajos de oxígeno arterial, que ya los hemos visto ahorita en la conferencia previas, que son, digamos, el nivel normal de interpretación de los gases arteriales. Entonces, dentro de esta fisiopatología, pues digamos que hay tres hipótesis usualmente. Una es una hipertensión pulmonar exagerada, otra una disfunción del endotelio pulmonar, y otra una alteración del drenaje en ese líquido intersticial que se está produciendo, posiblemente por dos cosas: por una hipertensión pulmonar exagerada que se transmite a los capilares pulmonares, y por una alteración en el drenaje del líquido por las bombas de intercambio iónico de sodio. Esta enfermedad es más notoria, como habíamos dicho, en las primeras 24 o 48 horas de llegada a un sitio de altitud. Ocurre usualmente en gente sana, joven, de 18 a 20 años, sin antecedentes de enfermedad cardíaca o pulmonar. Hay pacientes susceptibles a esta enfermedad, pacientes que tengan enfermedad de Down, o se ha visto en pacientes que tienen alteraciones de la vasculatura pulmonar, que tienen mayor predisposición a tenerla, y en quien asciende rápidamente a una de estas altitudes. Entonces, dentro del mecanismo de la hipertensión pulmonar exagerada, pues debemos hablar de la vasoconstricción hipóxica, que es una respuesta usual a la hipoxia en pacientes críticos. Cuando el paciente tiene hipoxemia, como un modo de compensar esa o de redistribuir mejor la oxigenación o el aporte de oxígeno que está reducido, pues hace un shunt o una redistribución de flujo hacia alvéolos que están bien ventilados, para tratar de mantener la oxigenación apropiada. Digamos que no la tiene, aquí tengo una P2 de 68, donde normalmente ventila el paciente, una PA2 de 100, y esto lo vimos mucho en COVID, por ejemplo, en los pacientes que se malinterpretaba que tenían una hipertensión pulmonar por tromboembolismo, y tenían una hipertensión pulmonar pues por vasoconstricción hipóxica como una respuesta a SRA severo. Obviamente esta respuesta es transitoria, no es exagerada. Si no logramos mejorar la oxigenación con estrategias de ventilación, pronación
o uso de alguna terapia adicional, pues esto va a llevar indefectiblemente a una hipoxia severa y una disfunción de la perfusión tisular. ¿Y por cómo se da esto? Pues digamos que la hipoxia aguda activa en el sensor de las mitocondrias la disminución en el ATP, aumento en el AMP cíclico, el segundo mensajero, liberación de calcio y aumento en la contracción de la interacción actina-miosina con contracción muscular de la íntima de las arterias o arteriolas pulmonares, y esto nos produce esta hipertensión y esta vasoconstricción hipóxica. Ya nos hablaba también Alfredo ahora del factor de hipoxia, que trata de reequilibrar, ante esta hipoxia, este se aumenta, trata de reequilibrar la producción de radicales de oxígeno y aumentar la producción de ATP como un mecanismo de compensación de esta hipoxia. Entonces, ante este fenómeno, pues, digamos, de producción de hipoxia, la vasculatura pulmonar puede, digamos, o desencadena una proliferación de sustancias y de células que va del fenómeno agudo de vasoconstricción que veíamos en la primera diapositiva, a un fenómeno crónico de persistencia de esto, y es lo que hace la diferencia entre la adaptación y la aclimatación en pacientes que viven en altitud, con aumento en la proliferación de fibroblastos, de células inflamatorias, de matriz extracelular y unos fenómenos de vasoconstricción crónica y de hipertensión pulmonar. Digamos que este balance entre estos fenómenos pues es lo que determina la presencia del edema pulmonar. Una mala adaptación a la condición crónica, pacientes que no viven en la altitud, que presentan una exageración en la respuesta inflamatoria con vasoconstricción aguda, edema intersticial, transmisión de esa hipertensión hacia los capilares, edema intersticial e imposibilidad de lograr reabsorber ese edema, por algo que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de este mecanismo de vasoconstricción tenemos como les decía, dos moléculas importantes, la endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente, que se secreta en el endotelio y que aumenta, digamos, la concentración en condiciones de hipoxia. Entonces, este primer molécula vasoconstrictora puede ser la causante de la exagerada vasoconstricción. Ante la hipoxia se produce mucho y produce una vasoconstricción exagerada. Y el óxido nítrico, que es un inhibidor de la endotelina, se encuentra disminuido en la hipoxia. Entonces, estos dos fenómenos, la reducción del óxido nítrico y el aumento de la endotelina 1, parece que fueran los fenómenos que más tuvieran implicación aguda en la producción aguda de esa vasoconstricción. Aparte, también el óxido nítrico inhibe la actividad simpática, entonces esa actividad simpática aumentada produce fenómenos de vasoconstricción exagerados con el fenómeno de hipoxia. Y esto es importante también recargarlo porque hay pacientes, como en esta gráfica, que en condiciones de hipoventilación hipóxica aumentan su presión de la arteria pulmonar. Cuando nuevamente regresa a la condición de hipoxia, el disminuye esa hipertensión, pero no llega a un valor normal, que ya está condicionado a la hipoxia crónica. Ya es un paciente que estuvo con alguna hipertrofia de esa capa muscular y que no regresa a un valor normal de un habitante de nivel del mar. Pero en pacientes con hipoxia aguda no acondicionados, ustedes ven como en condición de hipoxia, el paciente eleva rápidamente la presión arterial. Cuando vuelve a normoxia, que en este caso, y esto es muy importante porque es la primera estrategia, regresa el paciente a una condición de normoxia o con oxígeno suplementario o descendiéndolo a un nivel de altitud, puede lograr regresar su hipertensión pulmonar, su valor de presión de la arteria pulmonar a un valor normal. Este paciente, digamos, no está acondicionado no tiene aclimatación, presentó la hipertensión, pero se trató y regresó a un valor normal. Esto es importante también porque hay un fenómeno que se llama el edema de reentrada, que ya Alfredo nos mostró en una publicación, que también tenemos algunos del doctor Virués, que son los casos más graves, cuando el paciente está condicionado a la altitud, baja a un nivel menor, a nivel del mar, y vuelve y regresa esta respuesta inflamatoria, o sea, que él no se haya adaptado
a esa condición de hipoxia, siendo habitante de la altitud, puede ser mucho más severa y de más difícil tratamiento, porque en este caso algunos medicamentos pueden disminuir esa presión pulmonar, pero en este otro caso es mucho más difícil que haya mecanismos adicionales de inflamación, adicionales a los de solo la vasoconstricción hidrostática. Aquí vemos nuevamente cómo, digamos, la hipertensión pulmonar se transmite hacia los capilares. Esta es la presión de cuña de los capilares en este estudio de 26, como es superior en los que hacen edema pulmonar, o sea, esa hipertensión pulmonar se transmite a nivel capilar. Y aquí vemos cómo efectivamente sí, en los pacientes que tenían mayor hipertensión pulmonar había mayor hipertensión capilar. ¿Y qué hace esto? Pues que esa hipertensión capilar aumente el edema hidrostático. Digamos, no tan en forma tan severa como en un paciente con SRA, aquí vemos el índice digamos, de edema intersticial o de fluido de permeabilidad capilar pulmonar, como es muy severo en los pacientes con SRA. En los pacientes con edema pulmonar está aumentado, pero es un edema no asociado a una inflamación y a un daño del endotelio, sino a un problema de presión hidrostática. Entonces es mucho más fácil también que este edema resuelva y que no requiera terapias como esteroides, otras terapias que se usan cuando el endotelio está dañado y hay un problema inflamatorio de otro tipo, como en el SRA. Y digamos, esta hipertensión en la vasculatura, pues todavía en la región andina revierte con el uso de hierro. Este estudio publicado recientemente nos habla cómo los pacientes que están aclimatados, en 22 pacientes en la región andina, al darle hierro, la vasculatura pulmonar disminuía de su hipertensión pulmonar. Y esto nos habla un poco que todavía son pacientes que responden a estrategias de mejoría de la oxigenación, disminución de la hipoxia y relajamiento de este tipo de vasculatura pulmonar. Entonces, como vemos, hay un daño, digamos, o una lesión o una vasoconstricción pulmonar severa con un edema, eh, un edema intersticial hidrostático, pero también se ha propuesto si ese edema es inflamatorio. Entonces, pues tenemos un endotelio pulmonar que puede ser susceptible con sustancias que se liberan inflamatorias, pero en una proporción mucho menor que en un paciente con otro tipo de patología, porque hay un estrés mecánico por vasoconstricción microvascular e hipertensión pulmonar con paso de material hemático rico en proteínas. Hay un estrés inflamatorio con aumento de la permeabilidad y liberación de sustancias vasoconstrictoras y dilatadoras locales, pero ese fenómeno de inflamación nos preguntamos si es primario a la patología o si es resultante de los hallazgos propios de ese problema hidrostático. En las microfotografías pues se ven evidentemente edema entre la membrana alveolo capilar, con hematíes, con un edema, digamos, rico en volumen de líquido. Y al analizar ese líquido, encontramos que en los pacientes que tenían mayor hipertensión pulmonar sistólica, que eran susceptibles a edema pulmonar, había un contenido en el ahora oncoalveolar de un proceso hemático con aumento en las proteínas en la albúmina, pero a nivel, digamos, de los factores inflamatorios sí estaban elevados, pero casi que podía algunos encontrarse en forma similar o incluso menor a pacientes, inclusive del nivel del mar. Entonces aquí vemos los pacientes con interleuquina elevada, 190, pero en quienes no tenían HAP, 181, o sea, casi similar, factor de necrosis tumoral alfa, inclusive menor en pacientes a nivel del mar, valores de tromboxano mayores en los pacientes susceptibles, pero prostaglandinas en un valor casi similar en todos. Entonces, aunque el fluido puede tener características inflamatorias, los valores no son muy relevantes y, digamos, de lo que se encuentra en otros pacientes sin edema de altitud o en pacientes a nivel del mar con otras patologías inflamatorias. Entonces, posiblemente el factor inflamatorio no es un factor etiológico, sino es un factor resultante del estrés, digamos, de la vasoconstricción capilar y esa persistencia que puede producir un aumento del edema
y el fluido intersticial. Y ya vimos cómo el fluido aumenta por este fenómeno de hipoxia, y las células obviamente pulmonares, células alveolares tipo 2, pues tienen un mecanismo para transportar ese exceso de fluido y de agua al intersticio. Lo hace a través de canales de acuaporinas o de canales en la pared lateral de la célula de sodio, sensibles a milorida. En este caso, esos canales están presentes. Con la hipoxia disminuye la efectividad de transporte, no están abolidos, no están inhibidos, pero sí están con una producción disminuida. Entonces, ante un aumento del edema por la vasoconstricción, ante un cuadro de edema, pues no es capaz esta célula y este número de células de transportar a través de estas bombas ese exceso de fluido. Entonces, se ha pensado que esa alteración en el transporte de sodio es otro de los fenómenos que favorecen la aparición del edema pulmonar. Entonces, digamos, tenemos dos fenómenos, uno en el espacio alveolar, otro en la circulación pulmonar, donde la hipoxia produce una disponibilidad baja de óxido nítrico, un bloqueo del eje neurohumoral o una vasoconstricción pulmonar, un aumento de la presión capilar, un fluido aumentado, un edema intersticial capilar. Y por el otro lado tenemos una disminución en la actividad de estas bombas de sodio con una disminución en el aclaramiento de esta agua alveolar. Y esto pues nos lleva a un edema alveolar y una inflamación secundaria. Digamos que aquí se resume un poco la fisiopatología de este fenómeno, y se mencionan o el sitio de acción de algunas terapéuticas, de algunas moléculas que pudieran resolver este fenómeno. Entonces, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que pudieran aumentar la disponibilidad de óxido nítrico con una vasodilatación directa, y una disminución de la vasoconstricción. Los esteroides que pudieran mejorar la actividad aquí en los receptores de sodio o en la actividad de las bombas de sodio, y disminuir el aumento o la activación del eje neurohumoral con la activación del sistema parasimpático. Un bloqueantes de canales de calcio que pudieran también disminuir esa vasoconstricción, o los beta-2 agonistas como el salmeterol que pudieran mejorar el rendimiento de estos canales de sodio sensibles a milorida. Eso teóricamente. Ahora debemos demostrar cuáles de estas terapias pudieran funcionar, y ahí es donde viene el problema que vamos a ver ahora. Entonces, digamos que esto resume también que la hipertensión por sí sola no es capaz de producir un edema. Se necesita también una alteración en los receptores de sodio que no sean capaces de mejorar el edema. Y pues, digamos, con la deficiencia del óxido nítrico, pues las tres mecanismos de disfunción endotelial, hiperactividad del sistema nervioso, hipertensión pulmonar exagerada. Entonces, estos pacientes, como vimos, son pacientes que ascienden a ciudades o a sitios con este nivel de altitud y debutan con fatiga, disnea, tos, esputo rosado y espumoso, taquicardia, taquipnea, cuadros de cianosis, estertores pulmonares, y eventualmente pueden tener fiebre sin que sea un mecanismo de sobreinfección bacteriana. En estos pacientes, usualmente como son jóvenes, no tienen patologías cardiovasculares, se logra, digamos, diferenciar la etiología. Una radiografía, donde se ven los infiltrados que ya habíamos visto al comienzo, algodonosos, bilaterales, con un tratamiento a las 24 horas y resolución del cuadro, digamos, en forma satisfactoria. Digamos, con estos síntomas, pues la severidad del edema también se gradúa en leve, moderado, severo. Un edema leve con disnea de esfuerzo, tos seca y fatiga al caminar; moderado con disnea acentuada, debilidad, tos productiva, cefalea y anorexias, ya con cuadros que pueden asociarse a enfermedad también a nivel cerebral; y cuadro severo con disnea franca, tos productiva, enfermedad rosácea, octornea y debilidad extrema. Obviamente los signos clínicos pues se correlacionan: entre mayor severidad, más taquicardia, más taquipnea, cianosis, y los infiltrados en los 4 cuadrantes de la radiografía, comparados con un cuadro, digamos, de infiltrados en un solo cuadrante, en un cuadro leve.
uno pudiera prevenir esta patología y sobre eso, pues digamos aquí hay un cuadro en la sociedad o la Sociedad de Medicina de Altitud ha sacado 2 guías sobre el manejo de prevención y tratamiento de 2010 y 2019. Digamos que la evidencia, como les digo, está extrapolada de estudios de muy baja calidad con muy poco número de pacientes realizados en otra latitud o en pacientes susceptibles de, por otra causa, con un perfil genético diferente. Entonces se ha usado sobre todo para el edema cerebral la acetazolamida y la dexametasona, y a nivel pulmonar se han usado estrategias de vasodilatación pulmonar, nifedipina, tadalafil, sildenafil o salmeterol. Digamos que en esto se ha resumido un poco las estrategias terapéuticas. Nosotros aquí con un grupo de investigación acá en Bogotá hemos hecho para Cochrane 3 revisiones sistemáticas evaluando las intervenciones para prevenir la enfermedad de altitud, tanto edema cerebral como pulmonar, durante, bueno, hace como 3, 4 años ya fueron publicadas. Revisamos estrategias usuales, pues, que son las que vimos, estrategias, digamos, o otras alternativas que se han usado como flores herbales, ginkgo biloba, cámaras hiperbáricas, digamos, muchas estrategias no farmacológicas también para la prevención de esta patología. Finalmente, después de estas 3 revisiones de más de 200 estudios, ensayos clínicos, logramos solo identificar que la acetazolamida, en dosis de entre 250 y 750 miligramos, era capaz de prevenir la enfermedad de altitud con menor número de eventos de edema cerebral y de edema pulmonar. Era muy difícil identificar la susceptibilidad de los pacientes, porque, digamos, los ensayos clínicos, muchos no hacían diferenciación, se hacían en escaladores sanos, en laboratorios de simulación en Suiza, Italia, eh, y ninguna estrategia adicional, digamos, en términos generales, es evidente para la prevención, a excepción de la acetazolamida. Como vamos a ver en pacientes susceptibles o con cuadros previos de edema pulmonar, parece que dar vasodilatadores pulmonares pudiera prevenir la enfermedad. Y en pacientes con eventos previos de edema cerebral, parece que el esteroide y la acetazolamida podrían prevenir la presencia o la recurrencia de la enfermedad. Pero en población general, la acetazolamida es la única molécula que demostró disminución en la presentación de edema de altitud o de enfermedad de altitud. Entonces, como ven, en pacientes, digamos, escaladores o en pacientes que van a hacer viajes que sean susceptibles a tener esta enfermedad, pues podemos dar nifedipina o tadalafil 30 a 60 miligramos día. Y si son susceptibles a enfermedad de altitud, no solo edema pulmonar, podemos adicionar acetazolamida 125 cada 12 horas. En pacientes que van, digamos, a hacer ascensos rápidos, viajes de negocios menores a 5 días, el uso de esteroides, que es muy discutido para la prevención de edema pulmonar, podría de pronto ser efectivo, pero pues no tiene un nivel de evidencia, como vamos a ver, suficiente para poder recomendarlo. Como les decía, hay casos, digamos, que se han reportado con edema pulmonar de reentrada. Estuvo el doctor Tinoco y el doctor Virués, un paciente joven que ingresó a la unidad de cuidado intensivo con una PAPI de 68, se tuvo que intubar, se le dio un tratamiento con esteroides, acetazolamida, sildenafil y vitamina C a las 48 horas resolución del cuadro. En APAFI de 355 era un edema de reentrada de un paciente habitante del Alto que tuvo un cuadro severo que requirió ventilación. Esto, como ya vimos en la fisiopatología, son cuadros mucho más severos que en los que tal vez las estrategias puras de vasodilatación no sean suficientes y manejo con antiinflamatorios, eh, tanto esteroide como uso de vitamina C podría tener alguna utilidad, pero son casos, digamos, escogidos y son, digamos, son casos no tan frecuentes, pero sí son los más severos.
Y como les digo en la guía, hablando de las recomendaciones basadas en la evidencia, digamos, de las recomendaciones uno va con una recomendación fuerte con alta calidad de evidencia hasta uno C, recomendado fuerte con baja calidad de evidencia, y la de tipo 2 con baja, digamos, una recomendación débil con alta o baja calidad de la evidencia. Entonces, con el diagnóstico de HAP, de edema de pulmón, sin otra patología de enfermedad de altitud, la estrategia inicial es usar oxígeno entre 4 a 6 litros para tener unas saturaciones por encima de 90, usar nifedipina 20 cada 8 horas o sildenafil 50 cada 8 horas. En caso de que haya alguna patología cerebral con enfermedad de altitud, se puede usar acetazolamida adicional de dexametasona. Y siempre el objetivo es lograr un descenso mayor a 1000 metros en estos pacientes. Y aquí está la calidad de la evidencia. Al lograr este descenso en los pacientes tiene un grado 1A, es el único con mayor evidencia. Lograr un suplemento de oxígeno, tanto si se puede hacer el descenso como si no se puede hacer y el paciente pues debe permanecer en la altitud donde está, para un grado de nivel de evidencia 1B para lograr una saturación de oxígeno pues mayor a 90, que se puede hacer con una cánula nasal, con una cánula de alto flujo, en casos de que sea necesario con uso de ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Las cámaras hiperbáricas tienen nivel 1B, donde es posible, digamos que sobre todo en los escaladores o en los sitios de escalada, donde se puede usar. Y el nivel de nifedipina, que es el primer fármaco, digamos, tiene un nivel 1C, con calidad de los artículos, digamos, baja, con una recomendación fuerte. Ya después vienen recomendaciones débiles como el uso de CPAP, los inhibidores de fosfodiesterasa o los beta-2 agonistas. Digamos que esta es la misma tabla que habíamos mostrado anteriormente. Y ya desglosando estas recomendaciones, en estos estudios se basa estudios del 96, donde se da tratamiento con oxígeno y reposo de los pacientes con descenso a un nivel inferior de altitud. Se logra ver cómo los signos vitales de presión arterial disminuye, la frecuencia cardíaca disminuye, la saturación de oxígeno mejora, y pues descender en está indicado para niveles de recomendación grado 1A. Si no es posible hacer este descenso, dar oxígeno para una saturación mayor a 90, digamos, mientras se logra hacer el descenso, pues también tiene un buen grado de recomendación. Estrategias de ventilación no invasiva. Hay series de casos, reportes de casos. ¿Por qué la no invasiva? Digamos que sabemos las interacciones que hay entre la presión positiva en los pacientes con edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, donde se logra una mejoría en el patrón ventilatorio y una interacción entre el ventrículo derecho e izquierdo. En casos de disfunción ventricular izquierda, pues una mejoría en la función de este ventrículo que podría lograr un efecto positivo sobre el edema pulmonar. En este edema, que ya vemos que es diferente de la etiología, digamos, usar el CPAP puede considerarse cuando la suplencia de oxígeno no es suficiente por una cánula, aunque como vamos a ver, podríamos usar también cánulas de alto flujo para lograr este efecto. Y, digamos, tiene un nivel de recomendación 2C. Entonces, si el paciente ingresa a una sala de urgencia o a la unidad de cuidado intensivo y se adapta a la ventilación no invasiva, podemos tener un resultado, en caso de que persista desaturado con una cánula nasal, un resultado adecuado usando CPAP antes de considerar ventilar al paciente. Otra estrategia, digamos, es el uso de salmeterol para mejorar el rendimiento de estos canales de transporte de sodio. En este estudio de prevención de enfermedad de altitud, se logró disminuir la incidencia de edema pulmonar en pacientes susceptibles en un 50%. Entonces, como para pacientes susceptibles podría usarse como prevención. Esto fue publicado en el New England en 2002, no como estrategia terapéutica, no se ha probado, digamos,
que tenga efectividad. En el uso de los inhibidores de la fosfodiesterasa del tadalafil combinado con dexametasona, en este estudio comparado con placebo se veía como efectivamente la hipertensión pulmonar disminuía en estos dos grupos, tanto de tadalafil como de dexametasona. Apenas son 10 pacientes y en esto se basa la evidencia de este medicamento. En el grupo de tadalafil hubo 3 casos de enfermedad de altitud, 1 de edema pulmonar, mientras que en el grupo de placebo hubo 7 de edema pulmonar. Entonces, usar este vasodilatador pulmonar posiblemente pudiera disminuir la incidencia de edema en este tipo de pacientes. Aquí fue combinado con esteroides. Entonces, ¿qué recomiendan estas guías? Que estos dos medicamentos, tadalafil o sildenafil, se usen en caso en que el paciente no se pueda descender, que es la mejor estrategia, o el uso de oxígeno o la cámara hiperbárica no se puede establecer o se establezca y no sea suficiente, y la nifedipina no esté disponible, o cuando con la nifedipina no es suficiente la recuperación del paciente, podríamos adicionarle alguno de estos medicamentos. En este estudio de manejo de edema en el Himalaya fueron 56 casos. En la mayoría de los pacientes se usó, en el 80% se usó sildenafil, dexametasona, acetazolamida, nifedipina. Casi que en todo se hizo una terapia combinada y digamos, fue efectivo el tratamiento en reducir o en la recuperación de los pacientes a las 24, 48 horas. Entonces, digamos que mezclar la terapéutica puede ser efectiva, pero digamos el valor real de cada uno de los medicamentos pues no lo tenemos muy claro. El óxido nítrico también se ha usado en este estudio en 8 pacientes con una disminución en la presión pulmonar, con aumento, una mejoría en la PA2 de estos pacientes y una disminución de la presión pulmonar. Es una terapia pues que en casos extremadamente severos podría considerarse como vasodilatador. El nifedipino también se ha usado como profilaxis en la prevención del edema de altitud. Este estudio también es de los clásicos en el New England del 91, pero solamente son 11 pacientes donde se presentó edema en 1 versus 7 en el grupo placebo. Entonces, de aquí viene también la evidencia de que se puede usar como profiláctico y como terapia se extrapola los resultados. Entonces, lo mismo cuando el descenso no es posible, está demorado, el suplemento de oxígeno no está disponible o con esta terapia no mejora el paciente, se puede adicionar nifedipina a estos enfermos. Y definitivamente no está recomendado el uso de diuréticos, es una etiología diferente, no va a beneficiar al enfermo. El uso de acetazolamida en el tratamiento tampoco está recomendado y no hay suficiente evidencia como para recomendar el uso de esteroides, que ya vimos que posiblemente en los casos, a excepción de los casos de edema de reentrada severo, pudiera tener beneficio. Tampoco, digamos, hay suficiente evidencia para recomendar los beta-agonistas para el tratamiento de estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Esta era la presentación de este tema.